Esta es la explicación de las funciones en Vex IQ, que es esta plataforma que nosotros tenemos acá. Entonces, chicos, lo principal y a modo de repaso, hemos visto hasta el momento tres grupos de código. En tren motriz encontramos todo lo necesario para hacer que nuestro robot ande. En mirar encontramos lo básico para que nuestro robot pinte, que vendría siendo color de impresión y mover la pluma hacia abajo o hacia arriba. Con eso, él empieza a escribir o empieza a rayar lo que nosotros le coloquemos. A modo de ejemplo y de ejercicio sencillo, entonces voy a hacer que mi robot se mueva 800 milímetros, o sea 80 centímetros, luego que gire hacia la derecha, que vuelva y recorre otros 800 y le voy a colocar que empiece a rayar. Entonces acuérdense, en mirar selecciono la opción mover la pluma del robot hacia abajo. Acuérdense que cuando la pluma está hacia abajo, raya. Cuando la pluma está hacia arriba, la recojo y ya no puedo rayar. Entonces en nuestro caso, abajo seleccionamos. Voy a seleccionar el color de la tinta, el color de la pluma. Voy a colocarle color rojo, por ejemplo. Entonces en este momento, ¿qué tenemos? Nuestro robot va a andar hacia adelante, luego va a dar una vuelta de 90 grados y se va a posicionar 800 milímetros en sentido de frente, digámoslo así, va a ir hacia adelante otra vez 800 milímetros. Entonces veamos qué tenemos hasta el momento. Anda 800, gira hacia la derecha y anda otros 800. Ahí va a parar y en este punto pues él acomoda la pluma, pero ahí no le hemos puesto ningún otro programa. Vamos a hacer que haga una forma básica. Entonces les voy a abrir acá una forma sencillita. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un pentágono. Entonces, si ustedes se fijan, el pentágono tiene 5 lados. Si yo les buscara un hexágono, tendría 6, un octágono tendría 8 y de ahí para arriba. Un triángulo tendría 3. Entonces, fíjense en la explicación básica. Para yo dibujar una figura como estas, yo debo tener presente que hay algo que siempre se repite. ¿Qué siempre se repite? Un movimiento, estos lados son iguales, entonces este movimiento siempre va a ser constante. Y otra cosa constante es el ángulo en el que mi robot va a girar. Entonces, en este caso, mi robot andaría, por ejemplo, 200 milímetros, giraría un ángulo, volvería a andar 200 milímetros, volvería a andar el mismo ángulo a girar y así lo repetiría 5 veces. Entonces, para yo no hacer esto de la manera larga, que sería colocar líneas de código, o sea, que andara, que girara a tantos lados, para yo no colocar esto 5 veces, hay una función que se llama repetir, que yo la encuentro acá en el botoncito amarillo llamado controlar. Con repetir, yo hago que esta línea de código se ejecute el número de veces que está metido acá en el repetir. Entonces, en este caso, si yo no toco esto, se repetiría esto 10 veces. Entonces, vamos a hacer el ejemplo básico con el cuadro. Entonces, como el cuadro tiene 4 lados, vamos a analizar la figura del cuadro. Entonces, en el cuadro, ¿qué tenemos? Una distancia
y un ángulo que siempre va a ser de 90 grados, un ángulo recto. Entonces vamos a hacer esto utilizando la opción repetir. Entonces, número de veces que tengo que hacer esta acción, 4, que representa el número de lados. 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto voy a poner a andar? Pues en el ejemplo yo le voy a colocar 200. ¿Y cuál es el ángulo que tiene que girar? Si ustedes analizan, esto es un ángulo recto de 90 grados. Pero, ¿cómo puedo calcular el ángulo para cada una de las figuras? Fácil. La vuelta completa, el círculo completo, son 360 grados. Que es esto, ya les voy a mostrar. Una vuelta completa son 360 grados. Para yo saber cuál es el ángulo de mi figura, divido 360 en el número de lados que tiene. Para el ejemplo del cuadro, sería 360 dividido en 4. ¿Cuánto me da esto? 90. Por eso es que yo acá coloco 90. Entonces vamos a mostrar cómo quedaría. Anda, gira, vuelve y anda otro 800, baja el lápiz y ejecuta la acción que yo le puse. Recorre 200 y hace un giro de 90 4 veces. Luego de que él haga esto 4 veces, se detiene. Entonces ahora vamos a hacer el pentágono. Entonces vamos a buscar la imagen del pentágono. ¿Cuántos lados tiene el pentágono? 5. Entonces en repetir, yo coloco repetir 5 veces. La distancia la voy a dejar igual, eso lo que representa es qué tan grande o qué tan pequeño va a ser. Y el ángulo ya no sería 90, entonces tendría que calcularlo con nuestra fórmula sencillita, que es 360, o sea, la vuelta completa, dividido en el número de lados que acabo de decir. Y el pentágono tiene 5 laditos. Entonces 360 dividido en 5 da 72. Entonces el ángulo que yo tengo que colocar es 72. Y vamos a fijarnos cómo dibuja esta figurita. Entonces esto no ha cambiado. Él anda, gira y se posiciona donde yo quiero. Baja la pluma y ejecuta el programa 5 veces. 200 y un ángulo de 72. 200 y un ángulo de 72. Lo hace 5 veces, formando la figura que yo quiero. Vamos a colocarle a hacer un triángulo. Entonces, triángulo, ¿cuántos ángulos tiene? 3. Y la fórmula quedaría 360 dividido en 3, que me da un ángulo de 120. Entonces, en ángulo 120 y en repetir 3. Lo mismo, esto no cambió. Este primer pedazo lo que hace es posicionar al robot y vamos a ver cómo dibuja mi triángulo. Listo. Entonces, chicos, la figura que ustedes deseen, lo que ustedes quieran, la figura geométrica que ustedes se imaginen, él la puede hacer. ¿Qué es los únicos dos parámetros que deben tener en cuenta? El número de lados que tiene la figura. Octágono 8, decágono 10, un, qué sé yo, un hexágono, lo que sea, el número de lados que tiene. Y con ese número de lados dividen 360 en ese número de laditos. Entonces en el triángulo que hicimos, 360 dividido en 3 por el triángulo da 120 y eso fue lo que yo coloqué acá. ¿Listo? La distancia es la que ustedes quieran. Nótense que yo la puedo subir y lo que va a cambiar es el tamaño del triángulo. Entonces fíjense.
Con la distancia lo que cambia es qué tan grande o qué tan pequeño es mi triángulo. Más lo que a mí me interesa saber es el número de lados que él tiene, para con ello poder calcular el ángulo interno de esa figura. Entonces recuerden, 360 dividido en el número de lados que tenga. Si es un octágono, dividido en 8. Y los ángulos que yo colocaría aquí, en esta partecita, saldrían 45. Entonces espero les haya quedado un poquito más claro. Y pues practiquen. Con esto de acá ustedes ya pueden dibujar figuras geométricas complejas. Simplemente es analizar. Acá por el muro, pues se me chocó, no me va a hacer la figura completa, pero bueno, ahí ustedes pueden practicar un poquito más. Ahí ustedes pueden cacharrear moviendo ciertas variables y ubicando a su robot de la mejor manera. Entonces, chicos, los invito a practicar. Por favor, analicen esto. Hay muchas cosas por hacer. Espero pues practiquen qué tiempo es lo que hay. Y ya, esto es simplemente de analizar y de empezar a practicar. Entonces acá hizo mi octágono. Este era el resumen de la guía 3. Espero haya quedado un poquito más claro y cualquier cosa me pueden preguntar. Muchas gracias.